Que el Dios de pactos hoy, a través de mi testimonio, pueda ratificar a tu vida lo prometido, porque sé que ninguna de sus promesas caen a tierra, todas se cumplen. Les saludo recordándoles lo que dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia, oh Jehová, es para siempre. Antes de comenzarles a hablar de mi testimonio, quiero entonar un pedacito de una de las canciones de la salmista Marcela Gándara, porque me identifico con esas frases. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y fue en el 2007, mi esposo, que para entonces era mi novio, tuvo una revelación de que el enemigo iba a atacar mi vida fuertemente. No solo a mi esposo Dios le mostró, sino que yo también había sido advertida del proceso que me tocaría vivir. A través de un sueño, Dios me reveló que iba en un autobús en el lado del copiloto y el que estaba manejando era un general con su uniforme de gala, con muchas condecoraciones. El autobús avanzaba y de repente nos pasó un tanque de guerra que me apuntaba y se escuchó una horrorosa voz que dijo: todos contra ella. Comencé a recibir los tiros, las balas, no sé cómo. A mi lado estaba un escudo muy antiguo. Lo tomé y como pude me tapé. Cuando sentí que ya se había acabado todo, me revisé y tenía muchas heridas que se habían convertido en marcas ya cicatrizadas. Volteé hacia el general, él me miró y se sonrió y continuó manejando. Nunca nos detuvimos. El único que se encontraba allí, en el autobús, con nosotros era mi esposo. De esta manera, el Padre me había advertido que Satanás me había pedido para zarandearme, como me lo dijo también una anciana en esos días. Lo primero que me aconteció fue un complicado diagnóstico. Un día antes de defender mi proyecto de grado para alcanzar la meta personal de graduarme un año antes de lo que me correspondía, me encontraba haciendo las diapositivas y comenzaron a darme unos fuertes pullazos en el estómago. Mis amigas me dejaron sola porque ellas creían que eran nervios. El dolor se agudizó hasta que desde el piso llamé a mi hermana y a mi mamá por teléfono. Ellas me dijeron: sal como puedas de la casa y pide ayuda. Ya nosotros vamos saliendo. Mi mamá se vino desde el campo en ese mismo momento. Así hice. Como pude, salí hasta la puerta de la casa, afuera, y una hermana llamada Rufina Benítez me encontró tirada y me llevó al médico. Contactó a mi familia. En el médico comencé a vomitar sangre, me desmayé del dolor tan fuerte. Me hospitalizaron, comencé a complicarme con los riñones, diarrea, fiebre, y sin ver mejorías mi familia decidió a los días trasladarme a una clínica en Maracay, donde tuve una experiencia con dos demonios que entraron en la habitación. Yo les pregunté a qué venían. Ellos me dijeron que me iban a llevar. Mi hermana Yusmari, que estaba conmigo esa noche, comenzó a reprender hasta que los demonios desaparecieron. La lucha espiritual que se desencadenó a partir de esa noche no fue nada fácil. Allí en esa clínica me hicieron una endoscopia que arrojó una gastritis crónica hemorrágica con una úlcera severa, una hernia hiatal
y la Helicobacter pylori trabajando activadísima. Ese fue el diagnóstico que salió de ese estudio, haciendo que no soportara nada de lo que comía. Allí comenzó mi vientre a crecer como si estuviera embarazada. Yo era súper delgada y el vientre se me inflamó hasta parecer que tenía 5 meses de embarazo. La fiebre no se me quitaba, siempre a 40. Se acabó el presupuesto del seguro y me dieron de alta. Mi mamá me llevó a otro médico y le dijo, llévesela inmediatamente al hospital para que la operen de emergencia porque tiene una peritonitis y está muy delicada. Aún con la orden que me refirió ese médico, no me quisieron recibir en 3 sitios para operarme. Me trasladaron hasta una clínica del gobierno en Mariara, estado Carabobo, que tenía pocos días de haberse inaugurado. Y allí me recibieron, pero no me quisieron operar. Me compliqué allí y allí duré 43 días hospitalizada. Y todos los días los médicos no sabían lo que tenía, no me daban un diagnóstico seguro, me hicieron 1000 estudios, hasta que en una laparoscopia se dieron cuenta que estaba contaminada por dentro, full de pus. Decidieron abrirme. La operación duró desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Eso fue lo que me contaron porque yo entré en coma al salir de la operación. Los médicos le dijeron a mi familia que solo un milagro podía salvarme. Y así fue. Después de estar más de una semana en terapia intensiva, comencé a ver la mano de Dios porque realmente sentía una terrible soledad, a tal punto que sentía que el Señor no me escuchaba. Yo no quería que me operaran porque mi piel iba a quedar marcada. De hecho, antes de entrar a quirófano le pregunté al doctor de qué tamaño iba a ser la herida y él me dijo una medida. Yo le respondí que si llegaba a ser más grande de esa medida, a él le iban a hacer la misma herida y del mismo tamaño, y así fue. Me hizo una incisión más grande que una cuarta. Y aquella misma noche que me operaron a mí, operaron al doctor, a ese mismo doctor, y le hicieron una abertura del mismo tamaño que la que él me había hecho. Y eso me impresionó de verdad. Yo estaba acostumbrada a orar, como les dije, y a que Dios me respondiera, pero le había pedido al Señor que no me permitiera que me operaran y no pasó. Por lo tanto, un día después de despertar del coma, estando en la soledad de terapia intensiva, comencé a dar gracias. Gracias por permitirme este proceso, gracias. Hasta que salió un gracias desde mi corazón, desde lo más profundo. Recuerdo que esa tarde una de las enfermeras me miró y me dijo, mira, negrita, así yo me meta en problemas, voy a dejar que tu novio entre a verte, porque él ha pasado todos estos días allí afuera en la puerta y no se despega, no va ni a comer. Nosotros le damos comida a él porque vemos lo que hace. De verdad que sí te ama ese hombre. Recuerdo que lo dejó pasar y cuando vi a mi bebé, que entonces era mi novio, todos los aparatos que tenía puestos comenzaron a sonar. La enfermera me echaba broma y él me dio unas hermosas palabras que las recuerdo aún y me motivaron mucho. Comencé a mejorarme. Influyeron sus palabras, pero más que sus palabras, creo que Dios se había agradado de mis oraciones, de mis acciones de gracia. Y empecé a mejorar. Claro, quedé súper flaca. Salí del hospital pesando 40 kilos. Para mí fue una gran victoria. Dios me libró de la muerte. Y en mi cuerpo aún están las marcas. Y yo las asemejo con las marcas de mi Señor. Dios permitió que me recuperara. Al final de ese año me casé con mi amado esposo Rafael Torrealba, mi pastor, mi amigo, mi hermano. Y gloria a Dios porque Él ha estado a mi lado siempre, como me lo mostró el Señor en aquella revelación del autobús. Ese fue uno de los procesos que yo llamo uno de mis desiertos. Allí comenzó el Señor a entrenarme porque después de
de este proceso, Dios comenzó a decirme por boca de muchos siervos que Él tenía algo grande para mí. Yo le creí. Desde esa vez, el Señor comenzó a inquietarme y a desesperarme por ver qué era lo que Dios quería conmigo. Comencé a servirle en todas las áreas donde podía, tratando siempre de honrar a mi Señor y dándole todo, dándole lo mejor. Estaba enfocada en Él. Después de un año de casados, vivimos un desierto económico. Duramos un año sumergidos en una crisis financiera fuertísima, donde Dios se nos reveló como el Jehová Jireh, el proveedor. Pudimos experimentar cosas extraordinarias. Estábamos solos en una casa y sin tener para pagar siquiera el pasaje, porque en esa oportunidad mi esposo no tenía un empleo, un trabajo, y yo daba clases prácticamente a honores en la universidad porque el sueldo era muy bajo. Lo pagaban al final del semestre. Como dije, nos acostábamos sin el pasaje para ir desde Tinaquillos a San Carlos. Para quienes no saben, son 2 ciudades diferentes, municipios diferentes en el mismo estado. Y cuando amanecía, veíamos el pasaje al lado del ventilador como si alguien lo había colocado en la mesa. Aparecía el pasaje exacto para los dos, y eso sucedió varias veces. Otros días, cuando no veíamos el pasaje, nos aventurábamos a irnos a la parada y el Señor siempre proveía el carro que nos diera un empujón. Así sucedió tanto de Tinaquillos a San Carlos como de San Carlos a Tinaquillos. Cosas asombrosas no dejaron de pasarnos ese año con las comidas, el transporte, la ropa, el calzado. Dios se nos reveló como el proveedor. Y doy aleluya y alabo su nombre por siempre. Luego de estos desiertos, sufrimos un fuerte proceso cuando tuvimos a nuestro primogénito Abraham Levito Realba Ochoa, nuestro hijo anhelado y deseado durante los primeros 3 años de nuestro matrimonio. Por fin quedo embarazada y nace Abraham, faltándole 10 semanas de gestación, y fallece soportando 9 paros respiratorios que le dieron durante sus 10 días de corta vida. Esos días y los siguientes fueron muy dolorosos para nosotros, porque aparte fue cuando por fin le dieron un empleo fijo a mi esposo y lo mandan a otro municipio lejos de donde yo estaba. La muerte de un hijo definitivamente es uno de los dolores más fuertes que se pueden vivir. Yo sentía literalmente que el alma me era desgarrada. Y solo te puede entender alguien que haya vivido algo así. Había entonces experimentado esas situaciones fuertes y todas fueron trampolín para entender el propósito y el llamado que Dios estaba haciendo a mi vida. La enfermedad, la fuerte escasez y la muerte de nuestro hijo. Ahora me tocaba vivir la muerte. El Señor me quería llevar al nivel donde yo no temiera ni a la misma muerte, y lo hizo experimentalmente. Fue cuando me dicen que me tienen que hacer una estreptomía porque encontraron que tenía muchos teratomas y se me habían dañado la mitad del aparato reproductivo, según los médicos. Me hacen la segunda operación. Recuerdo que yo le digo a mi esposo: si me muero, no permitas que me entierren. Espera, que yo sé que el Señor me resucitará, porque todavía no he visto sus promesas. Dice la doctora que al abrirme volví a contaminar el quirófano y que ella no se explicaba cómo yo iba al baño porque tenía los intestinos pegados, y que yo era un caso dextro porque muchos de mis órganos por dentro estaban invertidos. Lo cierto es que salgo de la operación, me veo grave, y en la habitación, cuando despierto de la anestesia, me desvanecí por completo hasta llegar a experimentar en cuestiones de minutos o segundos, no sé, la misma muerte. Quiero decirles que es lo más maravilloso de todas las experiencias que pude vivir. Pude sentir cómo unos fuertes brazos me levantaban y me colocaban lentamente en una especie de cama, con la suavidad como si fueran de puras plumas o algodón. El lugar era súper blanco y resplandeciente y con una paz inexplicable. Cuando ya estaba como dejándome caer completamente acostada, el Señor me dijo: todavía no es el tiempo, hasta que cumplas tu propósito.
yo le dije, Señor, no quiero regresar. En ese instante no recordé a mis seres amados, solo pude visualizar ese hermoso lugar y la inmensa paz. Cuando ya iba cayendo de nuevo en mi cuerpo, comencé a hablar en otras lenguas y empecé a escuchar a mi mamá llorando, a mi hermano Gamaliel reprendiendo la muerte, a mi hermana Yusmari hablando con las enfermeras. Mi hermana Yusmari y mi esposo siempre han estado en todas estas situaciones. Con todo mi corazón hoy agradezco lo que ellos han hecho y doy la gloria a Dios, porque quiero decirles que los médicos me dijeron después de esta operación que había muy poca probabilidad de que quedara embarazada de nuevo. Mi esposo y yo le creímos a Dios y hoy tenemos 2 hermosas hijas, Daira Jafía y Daniela Jacías. Bendecimos el nombre del Señor por ellas. Yo quiero decirte, estimado oyente, que Dios tiene diferentes maneras de tratar con el hombre. Cada proceso es diferente. Yo, después que viví todas estas experiencias, comencé a escuchar o aprendí a hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Después de habernos decidido hacer 40 días de ayuno y oración para que el Señor nos dijera qué íbamos a hacer, qué quería con nosotros, tuvimos una respuesta de Dios. En este tiempo sí recibimos el trato de Dios durante los 40 días, pero fue hasta que terminó el ayuno que el Señor utilizó a una profeta de República Dominicana que ni siquiera sabía quiénes éramos y nos ministró. Escuchen algo que fue tan poderoso. Así lo habíamos pedido en los ayunos. El Señor llenó todo el lugar. La gente caía bajo el poder de Dios en los pasillos, en los baños de la iglesia, dentro del local. Hasta los niños recibieron ministración bajo la unción. Aquella mujer comenzó a predicar a 20 para las 12 del mediodía aproximadamente y terminó de predicar como a las 2:30. Y a esa hora comenzó la ministración. Fue algo tan sobrenatural que muy poca gente se movió del sitio hasta las 3 de la tarde. Pero cuando terminó y preguntamos la hora, no lo podíamos creer. A nosotros, a mi esposo y a mí, nada más nos ministró más de 1 hora. Allí Dios nos dio una orientación, nos dio instrucciones, limitaciones. La profeta, más bien el Espíritu Santo por medio de la profeta, nos habló de casi todas las áreas de nuestras vidas y de lo que Dios iba a hacer con sus palabras. Hoy estamos sostenidos en una promesa porque falta mucho por ver, aunque algunas la hemos visto, otras las estamos viviendo, pero faltan algunas que creemos fielmente que se han de cumplir. Dios es hermoso, sobrenatural, maravilloso, y lo que he vivido de allí para acá ha sido solo parte de mi entrenamiento. Pero ya estamos en el propósito de Dios, felices de saber que estamos haciendo su perfecta voluntad y estamos en el llamado. Porque mientras tú no estás ejerciendo tu llamado y no estés en el propósito de Dios, sentirás un vacío y no serás feliz. Ya para terminar, quiero cantarte una canción que escribí a los 12 años, con todo mi corazón, sin saber que mi Señor tomó en serio cada palabra que con sinceridad, pero con mucha inocencia, escribí a esa edad. Señor, tú eres el alfarero y simplemente yo el barro soy. Señor, tú eres el gran yo soy, mi vida te entrego hoy, recíbela, Señor. Tómame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiébrame y hazme un vaso frágil, oh Dios. Yo quiero llevar el aceite de la unción y transmitir este mensaje por medio de mi canción. Alfarero,
Tomaste mi barro partido, moldeaste mi vida a tu imagen, llenaste mi vida de ti. Tómame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiébrame y hazme un vaso frágil, oh Dios. Yo quiero llevar el aceite de la unción y transmitir tu mensaje por medio de mi canción, Quiero despedirme dándote gracias por escucharme una vez más y te invito a que no dejes de escuchar otras prédicas por este medio. Yo sé que Dios seguramente pudo tratar contigo a través de mi testimonio y lo hará a través de su palabra. Eres un bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Shalom.